agradecemos a Dios por todo este tiempo, hermano. De verdad que sí, es un gozo, un privilegio. Recuerden, siempre digo, es un privilegio venir a reunirnos como iglesia. Y no me canso de decirlo, porque no solamente venimos para adorar a nuestro Rey, obvio, lo hacemos y ese, digamos, es el objetivo número uno, venir a adorar al Señor, ¿no? A bendecir su nombre, a glorificarle, a cantarle. Pero la iglesia también el Señor la estableció para mutua edificación, es decir, para que nos edifiquemos los unos a los otros. Si yo falto, a ustedes les falta un pedacito de edificación, y si faltas tú, me falta tu pedacito de edificación a mí. Y eso me duele el corazón cuando me voy sin un pedacito de tu edificación en mi vida. Así que ya saben, es un gozo, un privilegio, un placer. Hay veces que no se puede porque tenemos situaciones, pero cada vez que usted pueda, pues arranque. Cosas van a haber en la vida. Arranque y venga y es siempre una bendición. Así que nada, un placer. Seguimos en Marcos. La semana pasada habíamos hecho un stop breve para hablar de algo que entendíamos que era muy importante. Hoy seguimos en Marcos y seguimos en el capítulo 3 de Marcos. Ahora estaremos viendo los versículos del 20 al 35, así que ténganlo por ahí listo para cuando lo vayamos a leer. Marcos 3, del versículo 20 al versículo 35. Saben, yo estudié arquitectura. No sé si todos lo saben, quizás algunos lo saben, otros no. Y cuando estudiaba arquitectura por la ciudad universitaria, en La Habana, hace algunos años, los de mi clase, los de mi grupo, tuvimos la oportunidad de tener un profesor que marcó nuestras vidas como estudiantes de arquitectura para siempre. Estábamos ya en tercer año y parecía que recién estábamos empezando a estudiar la carrera. Sus clases eran enseñanza pura, enseñanza pura. Con él conocimos la obra de grandes arquitectos que no habíamos conocido. Con él aprendimos el ejercicio de la buena crítica. Yo recuerdo que una de las veces él nos abrió una revista de arquitectura española con edificios llenos de cristales y cosas, y nos dijo, a ver, ¿qué ustedes creen de esto? Y nosotros, que estábamos perdidos, dijimos, no, una belleza, eso es. Y nos dijo, muchachos, tienen que elevar el detector de basura. Así nos dijo, tienen que elevar el detector de basura. Es decir, nosotros estábamos diciendo que había algo muy bueno y realmente era muy, muy malo. Y nos dijo eso, con él aprendimos el ejercicio de la crítica. Ese hombre nos enseñó incluso a respirar. Nos enseñó a respirar. Él decía, ustedes no saben respirar. Porque el viernes ya, nosotros teníamos clases los lunes y los viernes, el viernes estábamos llenos de no nos habíamos afeitado toda la semana, no teníamos cuchillas. Estamos hablando de año 96, 97, cuando aquello ni cuchilla había en Cuba, entonces estábamos con tremenda patilla. Y nos decía, ustedes están así porque ustedes no respiran bien. Y entonces nos enseñó a respirar. Así, ¿cómo es realmente que ustedes tienen que respirar para que no les saque la barba? Escucha eso. Así que si a usted no le gusta afeitarse mucho, ya sabe que tiene que buscarse cómo respirar para que no le saque la barba. No sé si eso será verdad o no. Pero saben, había cierta reserva en nosotros, porque es que habíamos tenido tantos profesores que realmente no habían sido tan buenos, ¿sabes? Un poco charlatanes. Y entonces decíamos, este será un charlatán más. Este será uno más de eso que de pronto en las primeras clases vino y nos descargó todo su conocimiento en una clase o en dos clases para nosotros pensar que es una fiera, que es un caballo y después de la tercera semana ya es uno más de los otros. Pero investigando, incluso preguntándole, nos dimos cuenta que estábamos ante uno que fue seleccionado para construir un edificio en New York. En un concurso lo seleccionaron a él para construir un edificio que iba a estar al frente del edificio de la AT&T en New York. Un edificio muy famoso, hecho por un arquitecto muy famoso llamado Philip Johnson, ya fallecido, obviamente. Pero supimos también que este tipo colaboraba con el mejor arquitecto urbanista del mundo en aquel tiempo. El tipo colaboraba, trabajaba con él desde Cuba.
Y yo decía, pero nosotros que pensábamos que los mejores estaban aquí dando clases, estábamos fritos nosotros. Realmente estábamos ante una lumbrera desconocida, que ese año había hecho un examen para ser profesor de la Facultad de Arquitectura y salió con honores. Definitivamente no estábamos frente a un profesor más. Nos dimos cuenta que teníamos que aprovecharlo, porque no íbamos a tener otro igual en los 2 años que nos quedaban de carrera. Teníamos que aprender todo. De hecho, muchos nos miramos y decíamos, señores, este año va a valer más que los 5 juntos que vamos a pasar en toda la carrera. ¿Y saben qué? Fue así. Fue así. Marcos en el pasaje de hoy está intentando que su audiencia original y nosotros hoy entendamos que todo lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, toda su autoridad y poder tenía el más sólido de los respaldos. De la misma manera que nosotros pensábamos que este hombre era un charlatán y nos dimos cuenta que todo lo que él decía y su sabiduría estaba respaldada con hechos, Marcos en este pasaje nos quiere decir a nosotros, toda la autoridad y el poder de Cristo tiene el más sólido de los respaldos. Amados hermanos, la autoridad, y esta es la idea que quiero que nos llevemos hoy para la casa y estemos rumiando en ella, la autoridad y poder de Cristo vienen del Espíritu Santo de Dios. La autoridad y el poder de Cristo tienen el respaldo de la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto pudiera sonar muy obvio, pero no fue tan obvio para la gente con las que Jesús estaba chocando en este pasaje. Y vamos a leer Marcos 3, del 20 al 35. Marcos 3, del 20 al 35, y dice así la palabra del Señor. Yo estaré leyendo y ustedes estarán siguiendo con la vista. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, que nosotros podamos entender tu palabra. Y no solamente entenderla, sino también que nosotros podamos ser hacedores de ella. Que podamos vivir en tu palabra, Señor. Ayúdanos para esto. En el nombre de Jesús. Amén. La autoridad y el poder de Cristo vienen del Espíritu Santo de Dios. Hasta este momento, hasta ahora, Marcos ha querido mostrarnos, entre otras cosas, que Jesús es el que tiene toda la autoridad. ¿Recuerdan? Hasta ahora hemos estado viendo a un Jesús con toda la autoridad. Autoridad para enseñar, autoridad sobre todos los hombres, autoridad para expulsar demonios, autoridad para perdonar pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la autoridad estaba en Cristo.
Ahora Marcos va a utilizar la falta de entendimiento de los que no habían creído en él aún, para exponer claramente que esa autoridad viene del Espíritu Santo de Dios y para nada tiene que ver con Satanás. En este pasaje Marcos nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo percibimos nosotros la obra de Jesús? ¿Cómo vemos nosotros la obra de Jesús? ¿Cómo ven ustedes la obra de Jesús? Los que estamos aquí, los que están por las redes, los que puedan ver este sermón después, mañana, el año que viene, no sé cuándo. ¿Cómo estás tú viendo la obra de Jesús? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la entiendes? En este pasaje vamos a ver a unos que creen que Jesús está loco, que está fuera de sí. Vamos a ver a otros que creen que la obra que Jesús está haciendo es la obra de Satanás. Y vamos a ver a otro grupo que es el que lo escucha con atención y le entiende. Vamos a caminar por el pasaje. Caminemos por el pasaje. En primer lugar, vamos a ver a su familia. Y su familia pensaba que Jesús estaba loco. Su familia pensaba que Jesús estaba loco, que estaba fuera de sí, los versículos 20 y 21. Esta historia sucede en la casa, presumiblemente en la casa de Pedro. Recuerden que la historia de Marcos ocurre alrededor del mar de Galilea y en una casa, presumiblemente la casa de Pedro. De nuevo la casa estaba llena de gente, de manera que Jesús y sus discípulos no podían ni merendar, ni desayunar, ni comer, ni nada por el estilo. No podían comer nada. Esta escena se estaba volviendo muy común en aquellos días. Mucha gente quería ver a Jesús. Estaban pasando muchísimas cosas alrededor de Jesús. Su fama estaba creciendo y ya había arrastrado a 12 gente con él. Recuerden que en el pasaje anterior vimos que Jesús llamó a los 12 discípulos. Ya no solamente que su fama estaba creciendo, sino que ahora este hombre había arrastrado a un grupito. Ya no solamente andaba él, sino que ahora andaba él con 12 más. Por esta razón, su familia entendió que debían tomar cartas en el asunto. No sé si hubo una reunión familiar, no sé si fue algo espontáneo, no sé. Lo cierto es que los suyos, su familia, como dicen otras versiones, fueron a la casa donde estaba Jesús con la multitud y con los 12 para llevárselo de alguna manera a la fuerza, porque entendían que ya había sobrepasado los límites de la locura. Jesús estaba increíble. Jesús estaba supuestamente loco porque había demostrado toda la autoridad sobre los hombres, porque había demostrado toda la autoridad sobre los demonios y sobre todo porque había resuelto el mayor de los problemas del ser humano. Jesús tenía autoridad y había demostrado autoridad también sobre los pecados. Jesús podía perdonar pecados. Y por esto tan malo, entonces es que la familia de Jesús pensó que él estaba loco. Este pasaje tiene mucho que enseñarnos a nosotros como iglesia. Porque es muy fácil decir de labios hacia afuera que Jesús está por encima de todo. Que está por encima de todas las cosas, que es sobre todo, que su autoridad sobrepasa todo entendimiento. Es muy fácil decirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo creemos de verdad. Creemos nosotros como iglesia que de verdad Jesús está por encima de todo. Y que no es una locura pensarlo de esa manera. Creemos nosotros que en Jesús está todo el poder, que en Jesús está toda la autoridad y que no es una locura. Estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando que nosotros somos los suyos, los que supuestamente le conocemos y sabemos bien quién es Él. Y no me estoy refiriendo de lo más obvio. Es decir, no me refiero a si Jesús puede sanar nuestras enfermedades o ayudarnos a pagar la renta. Eso es lo más obvio. Me refiero a entender y creer que todo en este mundo le está sujeto a Él. Que cada paso que damos, cada persona que nos pasa por el lado, cada suceso, cada ciclón, cada accidente, todo está bajo el control de nuestro Señor. Creemos estas cosas
Creemos que Dios está al control. Creemos que el Señor está por sobre todo. Creemos que tiene todo el poder. Creemos que tiene toda la autoridad para sacarme de mi efficiency o para dejarme en mi efficiency. Creemos que tiene toda la autoridad para librarme y para darme un buen carro y librarme de todo accidente. Creemos que tiene toda la autoridad para poder tener un accidente incluso. Creemos que tiene toda la autoridad para librarnos de todas las enfermedades o que tiene toda la autoridad para enfermarnos también. Lo creemos de esa manera, sin pensar que es una locura. Saben, allá afuera hay mucha gente que sí creen que esto que nosotros creemos es una locura. Pero nosotros, que pensemos esto, que pensemos nosotros que esto es una locura, vamos a sentir vergüenza de nuestro Señor, sentiremos vergüenza de Él, sentiremos vergüenza de lo que hace, sentiremos vergüenza por lo que otros consideran de Él. Yo estoy convencido que en tu trabajo has chocado con muchísima gente que cree que Jesús está loco o que es cualquier cosa, que se burlan de Jesús, que supuestamente lo abochornan, que supuestamente que ni siquiera creen en Él. ¿Nunca te has encontrado con una gente en tu trabajo que te diga esas cosas? ¿Qué has pensado en ese momento? Porque a veces cuando es uno para uno no hay problema en una oficina. Pero cuando de pronto empiezan a burlarse del Señor y de ti en medio de un grupo de gente, ¿cómo has reaccionado? Como la familia de Jesús, que fue pensando que estaba loco y que quería llevárselo a ellos. Ese está loco, eso está loco, no le dan caso. No sé qué pasó, yo lo quería desde chiquitico. Él no era así, él era buena persona. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tú y yo. Bueno, no están así tampoco, yo sí sé. Es verdad, a veces nosotros somos un poco fanáticos, imagínate. ¿Tú sabes cómo es eso? Pero no. ¿Verdad? Eso es locura. Oye, porque ustedes no es fácil, esa gente de la iglesia que a veces, oye, todos los domingos para ahí, oye, esa ropa que se ponen, oye, es verdad, es que, pero eso no es así, eso no es tan así tampoco, eso no es así, eso, y tú por dentro, ay, Padre, perdóname. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Nos pudiera seguir sucediendo. Amados, esta parte de la historia nos da una enseñanza tremenda a nosotros como iglesia. Si nosotros somos los suyos, su familia, la familia de Cristo, es porque entendimos quién es Él, las cosas que hace, las cosas que ha hecho en nuestras vidas, las que seguirá haciendo y las cosas que ha hecho y las que seguirá haciendo a todos aquellos que crean en Él. Qué bueno que el día que más apretado nos veamos, no tengamos que decir cosas como esta. Eso no es tan así, él está loco. Eso es una locura. No. Qué bueno que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Y no es porque Dios necesite de la ayuda nuestra, no es porque Dios necesite que nosotros lo defendamos, porque Dios no necesita que nosotros le defendamos. Dios no necesita nuestra defensa para nada, porque Él es suficiente. Es sencillamente para nosotros estar firmes en lo que hemos creído. Y en el momento duro, que no nos pase como al pobre Pedro, que llegó a negar al Señor. Y después lloró amargamente. Dios quiera que nunca tengamos que llorar amargamente. Porque un día, por lo que sea, por vergüenza, porque estamos en un callejón sin salida, o creemos que estamos en un callejón sin salida, entonces tengamos que decir que nuestro Señor está loco. Qué bueno que eso nunca nos tenga que pasar. No es una locura. Pudiera parecer una locura, pero no es una locura. Porque mi Señor, que es el tuyo, también está en control de todas las cosas. Y es sobre todo y en todo y tiene toda la autoridad para hacer lo que entienda y para dominar todo lo que sucede a mi alrededor, ya sea bueno o malo, como decíamos ahorita. No es una locura, Dios no está loco. Y lo que nos suceda es por su autoridad, por su poder y por su voluntad en nuestras vidas.
Y es bueno que eso lo podamos entender, comprender. La familia de Jesús quería salvaguardar su reputación y sobre todo delante de los escribas. Qué bueno que nosotros entendamos que nuestro Dios está por encima de nuestra reputación. Qué bueno que nosotros entendamos que nuestro Señor está por encima de toda nuestra reputación. Qué bueno que nosotros entendamos que no hay reputación aquí en este mundo que valga. Porque lo más importante en este mundo ha sido lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Porque por mucha reputación que tú tengas en este mundo, si no has reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, vas a vivir entonces sí toda una eternidad en vergüenza y en condenación eterna. Sin embargo, si lo reconociste, sin vergüenza, sin importar tu reputación ni nada, ni ninguna de estas cosas, entonces tú tendrás toda una eternidad de gloria en unión precisamente con Cristo. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, no sea que nos veamos como los escribas de esta historia. Mucho cuidado, no sea que nos veamos como los escribas de esta historia. ¿Qué hicieron los escribas? Los escribas nada más y nada menos que acusaron a Jesús de tener a Beelzebú. Y ahora vamos a explicar qué cosa es esto. Los escribas nada más y nada menos que acusaron a Jesús de tener a Beelzebú. Este es el centro, el corazón de este pasaje. De hecho, es la primera vez que Marcos nos muestra a Jesús hablando en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola no es otra cosa, en la Biblia en este caso, que una narración o una historia breve que revela verdades espirituales usando comparaciones. Es una historia breve que revela verdades espirituales en el caso de la Biblia, usando comparaciones. Y vamos a estar viendo un par de parábolas más la semana que viene y la otra. Ahora bien, antes del breve discurso de Jesús, antes de la parábola, este pasaje nos muestra a los escribas diciendo que Jesús estaba poseído por Beelzebú y que era por el príncipe de los demonios que entonces él echaba fuera demonios. Fuertes palabras, duras palabras de estos escribas hacia Jesús. Ciertamente los judíos ya en el Nuevo Testamento usaban este nombre, el nombre Beelzebú, para referirse a Satanás. De manera que claramente estos escribas estaban diciendo, este tipo está poseído por Satanás. Yo no sé si nosotros logramos, sí, yo sé que lo logran entender, pero ubiquémonos en esto. Porque es que incluso yo en medio de la preparación de este mensaje, de pronto hubo un momento que hice un clic y dije, espérate, pero es que esta gente, los escribas, estaban acusando al Señor de ser un endemoniado. Yo creo que pocas locuras han sido como esas en toda la Biblia. Pero encima de esas cosas, miremos lo que significa el nombre de Beelzebú. Este era el nombre de un dios filisteo, pagano, conocido como el dios de las moscas, el dios del estiércol, el dios de la inmundicia. Vaya, que no solamente que Jesús estaba poseído por Satanás, no, estaba poseído por Satanás, por el dios de las moscas, de la inmundicia, de la basura, de la porquería. ¿Saben de lo que me estoy hablando? De la fosa. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Nada más y nada menos que Jesús acusado de estar poseído por esto. Estos maestros de la ley, los escribas que pensaban que eran maestros de la ley, estaban buscando apedrear a Jesús. Ellos querían matar a Jesús. Buscaban acabar con él. Recordemos que Jesús ya los había enfrentado. ¿Cuándo? ¿Se recuerdan? Ya Jesús había enfrentado a esta mafia religiosa. ¿Se recuerdan hace una semana? ¿Cuándo? ¿Se recuerdan aquel paralítico? Cuando los judíos tuvieron que, los amigos del paralítico tuvieron que buscar al lado del corralito cochino ahí, la escalera para subirse para el techo. ¿Se recuerdan? Abrieron un hueco en el techo, bajaron a este hombre. Y cuando este hombre llegó abajo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Recuerdan qué fue lo que dijo Jesús cuando este hombre fue puesto delante de él? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados.
tus pecados te son perdonados. Esto retumbó de una manera, ya lo vimos, muy dura en los oídos de estos escribas. ¿Quién es este hombre? Este hombre es un blasfemo. Así lo acusaron. Este hombre es un blasfemo. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? ¿Quién es este hombre? Por esto buscaron la manera ahora más oscura de poder acusarle. Por eso los escribas buscaron la manera más oscura para poder acusar a Jesús. Y le dijeron, tú estás poseído por Belcebú, el rey de los demonios. Y es por eso que puedes hacer las cosas que haces. Es muy interesante lo que sucede a continuación. Marcos nos muestra, como decíamos, Marcos nos muestra la primera parábola de Jesús. Y que es exactamente después de la primera acusación en contra de Jesús por parte de los escribas y fariseos. ¿Por qué entonces Jesús les habló a los escribas en parábolas? ¿Por qué Jesús les habló a los escribas en parábolas? Eso lo entenderemos la semana que viene. Comercial. Que fue una novela, ¿sabes? El capítulo próximo. La semana que viene veremos por qué Jesús entonces le habló a los escribas en parábolas. Lo más importante ahora es centrarnos en la respuesta de Jesús a esta acusación. Primero Jesús comienza declarando el sinsentido de la acusación. El sinsentido. Y Jesús dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. La idea es clara, hermano. La idea es clara. Si Satanás estuviera en guerra contra él mismo, se autodestruiría. Entonces no sería necesario que Jesús echara fuera demonios. Y aquí me gustaría detenerme un poquito. No es el centro del pasaje lo que voy a hablar ahora. Ni siquiera yo creo, el pasaje no está hablando de esto. Pero Jesús declara un principio importante en el comienzo de esta parábola. Repito, no es el punto del pasaje. El pasaje no está hablando de esto. Pero el principio es claro y creo que deberíamos reflexionar un par de minutos acá. Y el principio es este. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Esta es una verdad que el propio Satanás ha usado desde siempre para destruir. Y hoy más que nunca se está usando para destruir la familia. Es el clásico divide y vencerás. Pero esta división que se está buscando es la división familiar. Hermanos, si queremos que algo permanezca, no se puede dividir. Y no puede haber lucha en sí misma. Hoy están poniendo a las mujeres a luchar contra los hombres, como si fuéramos enemigos. Hoy las mujeres luchan contra los hombres contra las mujeres, o están poniéndonos a luchar como si fuéramos enemigos. Cuando no hay en este mundo unión más perfecta que la de un hombre y una mujer cuando llegan al matrimonio. No hay en este mundo. No existe relación más estrecha que la de un hombre y una mujer cuando llegan al matrimonio. Luchar unos con otros dentro de la misma casa es un total contrasentido. Lo único que vamos a lograr es que se acabe el pequeño pero hermoso reino que es la familia. Y hoy toda esta ideología woke y como quieran llamarla, de todo tipo, está luchando. Es woke, ¿no? Ah, ya no es woke. Ahora es day. Day. Oh, ya. Por eso entendí. Dije un day aquí, digo, bueno, ¿qué será?
toda esta ideología Dake, woke, o la madre de los tomates, como quieran llamarle, lo único que quiere es destruir la familia. Porque Satanás sabe que si se destruye la familia, se destruye el más precioso reino que Dios ha establecido acá en la tierra. Porque ¿saben qué? Una iglesia es fuerte en la medida en que sus familias internamente sean fuertes también. De manera que eso no tiene sentido. No importa. Si la iglesia está fuerte, no importa que la familia se destruya. Eso no tiene sentido. Eso no funciona. Así no es. Por eso nuestra iglesia, una de las cosas que más énfasis hace es en la fortaleza familiar, en la unión familiar, en la necesidad de que la familia esté sólida y fuerte. Por eso cuando usted vea que están llegando aires de división por cualquier lugar, ¡stop! ¡Pare! ¡Deténganlo! Y si no pueden, ustedes busquen ayuda, que la iglesia está para eso. Y ojo, puede venir de cualquier lugar. Puede venir de cualquier lugar. Tenemos que elevar, recuerden, el detector. Ya no de basura, como decía mi profe, sino tenemos que elevar el detector del enemigo de Dios. Por dónde está viniendo y cómo nos quiere destruir. Volviendo entonces. Volvimos. Decía, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con el pasaje, pero entiendo que este principio es muy importante y como esto es tan actual que no podía dejarlo pasar. Volvemos entonces. Jesús, decíamos, que declara el sinsentido de la acusación y luego comienza a decirles a aquellos escribas quién es Él realmente. Jesús dice, no tiene sentido lo que ustedes están diciendo. Yo les voy a decir ahora quién soy yo. Leamos el versículo 27. Ninguno, interesantísimo este versículo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Miren, si sacamos de contexto este pasaje, podemos usarlo con muchísimas interpretaciones, muchísimas conclusiones, pero Jesús le estaba diciendo a los escribas, yo puedo expulsar demonios, yo tengo autoridad sobre los demonios y puedo hacer con ellos lo que me dé la gana, porque yo soy muchísimo más poderoso que Beelzebú. Yo he vencido a Beelzebú. Yo tengo el poder y la autoridad para atar a Beelzebú. Yo lo tengo atado a mi antojo y por tanto, por eso puedo saquear su reino. Porque el reino de Beelzebú o Satanás está comprendido por sus demonios, sus sirvientes, sus ángeles caídos. Y Jesús aquí está diciendo, mira, nadie puede entrar a una casa, a la casa del hombre fuerte, si antes no le ata. Si yo puedo saquear ese reino, es porque yo he atado al hombre fuerte. Porque yo soy más fuerte, mucho más fuerte que él. Obvio, probablemente la mayoría de los que escucharon estas palabras no entendieron nada. Cosa que veremos la semana que viene. Pero para nosotros es claro que Jesús estaba hablando de Satanás, el adversario, el enemigo de Dios. Se ve claro. Jesús es muchísimo más poderoso que Satanás. Ya Marco lo había contado en el versículo 1. El capítulo 1, versículo 13. Ya Jesús había demostrado que era más fuerte que Satanás en la tentación del desierto. Y ahora lo está diciendo aquí en parábola. Jesús acaba de elaborar todo un argumento irrefutablemente lógico para dar ahora una muy seria advertencia. Una advertencia para los escribas. Dice los versículos 28 y 30. De cierto os digo
que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de justicia, de juicio eterno, perdón. Porque ellos decían, o porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Duras palabras para los escribas. Tenemos que recordar el capítulo 2, cuando Jesús sanó a aquel paralítico, y volvemos de nuevo. Tenemos que recordar el capítulo 2. Los escribas, como decía, le habían dicho, es un blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. Allá lo acusaron de blasfemo. Aquí ahora lo están acusando de estar poseído por un demonio. Definitivamente esta gente tenía el corazón endurecido. Estos maestros de la ley sabían que el Mesías haría todas estas señales. Sin embargo, ahora lo tenían delante de sus ojos. El Hijo de Dios estaba frente a ellos. ¿Y saben qué? No le creyeron. Los maestros de la ley sabían que el Mesías iba a hacer todas estas señales, que el Mesías tendría autoridad sobre todo, que el Mesías tendría autoridad para perdonar pecados, que el Mesías tendría autoridad para expulsar demonios. Ellos sabían todas estas cosas. Ahora de pronto, tienen al Mesías delante, tienen al Hijo de Dios delante. ¿Y saben qué? No le creen. No le creen. Amado, Jesús es el cumplimiento de las profecías. Marcos nos lo ha mostrado como aquel en quien reposó el Espíritu de Dios cuando fue bautizado. Marcos nos lo mostró como aquel a quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Marcos nos lo ha mostrado como el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Marcos nos ha mostrado a Jesús como aquel que tiene el poder de librarnos de la esclavitud del mayor de los enemigos, que es Satanás. Pero créanme, todos los que están aquí hoy, o los que nos están viendo por las redes, ya sea que estés de forma directa en la brujería, el satanismo, o cualquiera de las sectas demoníacas estas, o simplemente te consideres un ateo, eres esclavo de Satanás. Jesús vino a librarnos de la esclavitud de Satanás. Los que hemos creído ya no somos esclavos de Satanás. Los que no han creído, recuerden bien esto, los que no han creído, ya sea que estén de lleno en la brujería, ya sea que estén de lleno en el satanismo, ya sea que sencillamente seas un ateo, eres un esclavo de Satanás. Y ahora me gustaría hablar específicamente para aquellos que aún no han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como aquellos escribas. Si hay alguno aquí, si hay alguno en las redes, vas a ser un preso de la justicia de Dios. Si aún no has reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, vas a ser un preso del juicio de Dios, bajo la peor de todas las condenas que jamás te puedas imaginar. Si no reconoces a Jesús como el Hijo de Dios que vino enviado por su Padre en el poder del Espíritu Santo para salvarte de esta condenación eterna, serás un preso del juicio de Dios. Y caerá sobre ti la más cruel, dura de todas las condenas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Quiero reconocer a Jesús. Arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete de todos tus pecados y reconócelo como el Hijo de Dios que tiene toda la autoridad y todo el poder. Escuchen atentamente. No hay perdón posible para aquellos que no reconozcan al enviado de Dios. No hay perdón posible para aquellos que no reconozcan a Jesús, Señor nuestro. No hay segundas oportunidades. Las oportunidades son ahora. Ahora que estás vivo o que estás en esta tierra respirando. Cuando partas de este mundo, no hay purgatorio, no hay segundas oportunidades. Pueden hacer 200 misas por ti. Si aquí ahora no te arrepientes de tus pecados y reconoces a Cristo como el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en una cruz para salvarte de tus pecados, vas a vivir eternamente en una condenación. Y para nosotros, hermanos, los que ya le hemos
reconocido como el Mesías y podemos gozar del perdón de nuestros pecados, solo nos queda agradecer eternamente. Agradecer porque pudimos entender. Esa es la mayor de las gratitudes. Agradecele a Dios porque pudiste entender. Pudiste entender. Pudimos entender que quien ha hecho toda la buena obra en nuestra vida ha sido el Hijo de Dios. Pudimos entender que ha sido el Espíritu Santo de Dios el que ha transformado nuestro corazón. ¡Qué descanso! ¿No se han puesto a pensar? ¡Qué descanso! Cuando yo estoy en mi casa loco, estoy acostado así en la cama y estoy pensando cómo pagar la renta, cómo pagar esto otro, me falta dinero, entonces en otras cosas, el niño en la escuela, en el trabajo, me falta dinero, no tengo la cuenta bancaria, no tengo menos de 5, ¿tú sabes? De aquí a unos añitos, o tal vez mañana, yo voy a estar en tu presencia, Señor. Qué felicidad, qué descanso. Ahí se me olvida todo. Al otro día me vuelvo a acordar, pero por lo menos ahí se me olvida todo. Ahí se me olvida todo. ¡Qué descanso! Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos entendido que la autoridad de Jesús viene única y totalmente del Espíritu Santo. Está garantizado todo. Porque quien nos ha salvado tiene toda la autoridad. Y no es una autoridad dada por cualquiera. Es la autoridad dada por el Espíritu Santo de Dios. Finalmente, en el pasaje vemos el desenlace de la familia de Jesús. ¿Quién es entonces familia de Jesús? ¿Quién es entonces la familia de Cristo? Rapidito estamos terminando. Recordemos que la familia de Jesús había ido ¿a qué? ¿A qué había ido la familia de Jesús? A buscarlo. ¿Por qué lo había ido a buscar? Porque decía que estaba loco. Yo imagino que hoy en día lo hubieran ido a buscar con una camisa de fuerza. En aquel tiempo imagino que había una sotana de fuerza, no sé. Una sotana no, ¿cómo se llama eso? Una túnica, esa es la palabra que estaba buscando, perdón. Una túnica de fuerza fueron a buscar. Marcos ahora retoma la escena y nos dice que al llegar a la casa donde estaban, lo mandaron a buscar. Obvio, tuvieron que quedarse afuera por causa de la multitud, había mucha gente alrededor de la casa. Jesús recibió la noticia y estoy seguro que con la respuesta asombró a más de uno. Escuchemos la respuesta de Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? O sea, imagino la escena. Señor, dime, oye, espérate, Señor, mira, tu madre y tu hermano están allá afuera. Imagino que ese hombre pensó que le iba a decir, bueno, dile que éntralos tú, es lo que hubiéramos hecho nosotros. Si yo estoy aquí en un lugar, si esto está lleno de gente, y de pronto me dice, oye, tu papá y tu mamá están allá afuera, están muertos de cansados, necesitan sentarse, éntralos, que yo les busco una sillita por aquí. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Quién es mi madre y quién es mi hermano? ¿Quiénes son? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y esto pudiera parecer que no tiene mucho que ver con lo anterior, pero es un resumen perfecto de lo que ha sucedido en este pasaje. Porque lo que pasa es que tenemos que entender a qué se refiere Marcos cuando dice aquí la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios en este pasaje? Hacer la voluntad de Dios en este pasaje según el contexto. Y eso también lo vamos a ver la semana que viene. Así que miren cuántos motivos tenemos para venir la semana que viene. La voluntad de Dios para este pasaje, según su contexto, es oír y entender. Oír y entender la palabra de Dios. Oír y entender lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Es por eso que Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí a mi alrededor. Son estos que me han escuchado y han entendido quién soy yo y con qué autoridad hago lo que hago. Oímos nosotros, hermanos, y entendemos claramente quién es Jesús y con qué autoridad hace lo que hace. Hemos escuchado, podemos escuchar nosotros y entender claramente quién es Jesús y por qué hace lo que hace. Si todavía no lo has entendido, necesitas entender.
necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en ese Jesús. Concluimos. Este pasaje es la confirmación de la autoridad de Jesús. Este pasaje confirma que Jesús es el Mesías que tiene toda la autoridad sobre sus enemigos, pero también tiene toda la autoridad para condenar a aquellos que no lo reconozcan. Este pasaje también confirma que Jesús tiene toda la autoridad para determinar y establecer quiénes son realmente los suyos, es decir, quién es su familia. Este pasaje confirma que toda la obra de Jesús es la obra que desde la eternidad le fue entregada por el Padre y ha sido hecha y seguirá siendo hecha por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor no está loco. Lo que hace no es locura. Nuestro Señor no está poseído por Satanás. Nuestro Señor es más fuerte que Satanás y le ha atado. No se confundan los que aún no le reconocen. Jesús no es un Dios más del montón como los dioses que abundan hoy en este mundo. No. Jesús no es un Dios más del montón como nos lo han creído hacer ver. Hace poco iba yo en un carro por la 8 y delante de mí, le tiré una foto, ojalá la pudiéramos poner, pero bueno, no. Una foto y hay unas calcomanías, stickers grandes que tienen todas las simbologías posibles de todas las religiones posibles. La media luna, la estrella de David, la no sé qué, y entre ellas la cruz del cristianismo. Todos uno al lado del otro. Porque hoy en día muchos piensan que Jesús es uno más. Y Jesús no es uno más. Jesús es el ser, el único, el incomparable, el que tiene toda la potestad y toda la autoridad. El único que ha logrado atar desde siempre a su mayor enemigo, que es Satanás. La obra de Jesús es el centro de la obra de salvación del Dios creador de los cielos y la tierra, desde la eternidad y hasta la eternidad. Obra que será hecha solo en aquellos que reconozcan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene toda la autoridad y le fue dada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos estás hablando claramente. Gracias porque un día te pudimos escuchar y te pudimos entender. Gracias por este descanso, Señor, que nosotros tenemos. Gracias porque sabemos que un día estaremos contigo, que eres el fuerte, el verdaderamente fuerte, el verdaderamente poderoso, aquel que tiene toda la autoridad. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Y ayúdanos, Señor, a nunca, jamás negarte, ni negar tu poder y tu autoridad. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.